Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Especial Entrevistas. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros durante estos próximos minutos en los que vamos a hablar de un tema que a buen seguro les interesa, porque si Castilla y León es una tierra que mira y mima su campo y las cooperativas han sido una forma de vida a los agricultores, no es de extrañar que nosotros ahora les hablemos de la importancia de nuestro entrevistado de esta semana. Es el presidente de la principal cooperativa agropecuaria de Castilla y León, Carlos Rico, presidente de ACOR. Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que le quiero preguntar, que después de haber estado buceando, empapándome sobre el tema, caramba, sé que usted es una persona sin medias tintas y sin ambajes. Conseguir los resultados que han tenido el año pasado con más de 20 millones de beneficios, con 1000 hectáreas menos, con toda la situación que tenemos, con los recortes, con las imposiciones que llegan desde Europa, dígame, Carlos, ¿cómo se consigue eso? Yo creo que solo hay una regla de trabajo. En ACOR se trabaja y se trabaja muy bien y evidentemente se asumen riesgos. La política de la cooperativa hace unos años, cuando tuvimos ese cambio generacional que vino impuesto además por la Unión Europea, obligó a que esta estructura empresarial, una cooperativa que trata muy bien a sus socios, se tuviera que adaptar. Evidentemente estos años el precio del azúcar ha estado muy bajo, el precio de la campaña del azúcar ha estado en unos niveles bastante sensatos, lo que nos ha permitido tener unos resultados mejores, pero lo que está haciendo esta empresa y esta cooperativa, insisto, es cambiar la tendencia estructural, económica de los agricultores, dando opciones de siembra, por tanto buscando rotación y haciendo más sólida nuestra cooperativa. Insisto, trabajo. Qué fácil parece decirlo, pero qué complicado es estar sobre el terreno, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la realidad, como normalmente sucede, supera la ficción, lo comentábamos hace un poquito, y esas situaciones hacen que tengamos que tener una previsión en exceso de seguridad, de actividad, de opciones de futuro que se van desarrollando poco a poco y que suponen un estudio y sobre todo una profesionalidad de todos aquellos que formamos ACOR, tanto agricultores como empleados colaboradadores de nuestra cooperativa. Y usted, señor Rico, como persona de la tierra, de su tierra, iscariense, de pro, ingeniero agrónomo, cuando se hace con las riendas de esta cooperativa y vienen todos estos problemas que se han sobrevenido y que han venido en ocasiones impuestos desde terceros, desde ajenos, ¿cómo se afronta esa perspectiva? Es decir, ¿qué criterios se pueden emplear para que, en fin, otros negocios irremisiblemente se han ido al sumidero, pero el suyo no solo se ha mantenido, sino que encima ha crecido? ¿Eso cómo se consigue? Bueno, yo creo que es un poco filosofía personal que viene heredada de mi familia, eso está claro, y luego también filosofía empresarial, algo que ha marcado ACOR durante todos estos tiempos. Hay una máxima que yo llevo a rajatabla: caerse es opcional, levantarse es obligatorio. Y esa es la máxima que estamos aplicando en ACOR. Es cierto que en tiempos difíciles, con dificultades añadidas, como bien decías, que vienen impuestas por terceros, que entran en juego de repente, que no las esperas porque hay una estabilidad en los años y todo cambia, bueno, pues tienes que ganar cintura, tienes que ganar posición, tienes que asumir riesgos. En esa posición, en esa cintura, en esos riesgos y en esas posibilidades, en el perfil que nos hemos movido, y evidentemente haciendo unos estudios muy exhaustivos, que hay que reconocer que la capacidad técnica y laboral de las personas que están en ACOR han centrado el tiro y evidentemente han acertado en ese tiro, nos ha permitido pues salvar estos años de crisis y tener una opción de futuro más amplia que la que teníamos hace escasos 12 años. Pero insisto, volvemos a lo mismo, eso es trabajo y asumir riesgos, porque el riesgo cero en estas situaciones, en esta vida no existe, y nosotros nos hemos movido, yo creo que francamente bien. En ese asumir riesgos, en esas máximas de los que nos ha hablado y en ese futuro, ¿qué papel juegan los próximos proyectos en los que está inmerso ACOR? Es decir, porque en la asamblea, sin ir más lejos del pasado mes de diciembre, habló de un proyecto también de alimentación, tenemos también la planta de biodiesel, tenemos esa posible salida al exterior. Abordaremos esos asuntos inmediatamente, pero ¿es indispensable abordar esa diversificación para poder mirar hacia el futuro? Si no hubiéramos tenido esa diversificación en estos últimos años, no hubiéramos conseguido
esas cifras de negocio que nos han permitido literalmente salvar estos años de crisis con cierto éxito, ¿no? Esas posibilidades de multiplicación y de sinergias es la que nos está permitiendo pasar este momento difícil con, yo creo que con un notable alto. ¿A algunos les ha sorprendido el hecho de que ustedes estén planteando la posibilidad de alquilar con opción a compra esas 4.000 hectáreas en algún país del este? ¿Cómo van esas negociaciones? Bueno, lo primero que hay que es aclarar por qué Accor quiere dar este paso. Nosotros desde hace unos años llevamos desarrollando un proyecto novedoso, muy atractivo e interesante, tanto desde el punto de vista industrial como agrícola, pero fundamentalmente desde el punto de vista agrícola, que es la producción de trigo esfuerza, algo que en España no se estaba haciendo, donde se importan más de 1 millón de toneladas anualmente y donde entendemos que nosotros como agricultores muy profesionalizados, con una técnica envidiable dentro de lo que es el panorama agrícola nacional, podemos y debemos desarrollar. Para dar estabilidad a la producción de trigo fuerza, nosotros tenemos que también tener ese seguro de una mínima productividad de trigo para alcanzar la máxima transformación, que es en lo que se ha basado Accor durante todo este periplo. A nosotros no nos vale hacer proyectos de compra en el exterior si luego la materia prima no llega, porque nuestra opción, insisto, es la de máxima modificación del producto para atender al máximo valor de ese producto. Lo que nos permite este proyecto es estabilizar esas producciones y actuar de resorte dentro de la producción propia que queremos desarrollar aquí. Nuestro proyecto implica un desarrollo de más de 10.000 hectáreas de cultivo de trigo en la región y en estos momentos estamos por debajo de los 2.500. Entramos en un círculo vicioso que hay que volverle virtuoso. Si no tenemos un mínimo de producción no podemos transformar y si no podemos transformar no podemos acceder a ese plus de margen en el precio y a ese plus de beneficio que obtenemos con la industrialización. Por eso se hace todo este proyecto. Y los grandes nombres además que están detrás, porque está Grupo Siro, está Mercadona, que encima han hablado de ustedes como un escaparate y como un ejemplo de transformación a seguir. Sí, la verdad es que eso nos enorgullece, el que tan buenos clientes, tan buenos ejemplos de gestión empresarial que nos pongan a nosotros también como ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, pues hombre, no es que nos sentamos precisamente destituidos, ¿no?, de nuestro paraguas, todo lo contrario, es algo que significa, dentro del orgullo sano, un orgullo para nuestra cooperativa. Con todo esto que nos ha dicho entonces, ¿el proyecto de la harinera en Olmedo queda aparcado, queda en un segundo plano o no? Momento Son tiempos difíciles en cuanto a que los tiempos en agricultura se van marcando de año en año. El proyecto no está aparcado, ni muchísimo menos, y precisamente para dar más potencialidad a la harinera en Olmedo se hace o se busca la garantía de suministro de materia prima que tenemos que multiplicar. Tenemos 2 opciones de cultivo. Además, una opción de cultivo que lo que nos va a permitir es apalancar un precio mínimo del trigo fuerza para los agricultores que sea más atractivo. Les hablamos a nuestros telespectadores al principio de la importancia que tiene la figura de Carlos Rícolo, la cooperativa Accor, y todo al final se construye a base de proyectos que son los que genera ilusión. También se ha hablado de un puerto seco. No sé en qué situación se encuentra esto ahora mismo. Bueno, eso es una opción a la que nosotros nos gustaría renunciar y que seguimos trabajando. Luego ocurre que en estos momentos hay que ser realista y la situación económica parece que no apoya, ¿no?, el desarrollo de este puerto seco. Honradamente creemos que es una posibilidad que para Accor, para la región y sobre todo para Olmedo y todos los municipios en torno a Olmedo sería un punto de palanca de actividad muy interesante. Está aparcado, no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, evidentemente esa situación ya se habría hecho, porque estamos hablando de volúmenes de importación más que atractivos. Sin ir más lejos, estamos manejando en torno a 100.000 toneladas de azúcar bruto que hay que descargar en un puerto del norte y traerlo aquí, a Olmedo. Creemos que la mejor opción para su transporte es precisamente el tren, que es lo que significa un puerto seco, ¿no? Hay otra serie de posibilidades, por ejemplo, el trigo fuerza, que tiene que venir a nuestra planta, y la harina, que tiene que salir de nuestra planta, el azúcar,
que también estamos enviando y que podría haber alguna posibilidad. En el fondo estábamos hablando de volúmenes más que atractivos para desarrollar esa actividad, pero habrá que esperar a que las condiciones, hasta que el ciclo económico cambie e insisto, que veamos el apoyo de un puerto, porque esto siempre va en combinación con un transporte marítimo. Con todos estos proyectos que hemos hablado, señor Rico, se me está viniendo a la cabeza una pregunta. El día que usted decida poner punto y final a su andadura en Olmedo, ¿cómo le gustaría que fuera Accor? ¿Cómo le gustaría verle? Bueno, yo a Accor ya la veo sustancialmente diferente. Accor ha multiplicado sus actividades, no somos monocultivo, monoproducto, algo que evidentemente era bastante cómodo para nosotros, que tenía muchísimo sentido en unos años pretéritos, pero que no obedecen a la realidad actual. Yo Accor ya la veo como una empresa muy dinámica, como decía antes, tenemos bastante cintura, lo hemos demostrado en estos tiempos difíciles y de crisis, y nos hemos adaptado a los cambios que han venido impuestos por Europa. La veo como una empresa que tiene una objetividad máxima, casi absoluta, a la hora de analizar sus proyectos, a la hora de analizar todas las posibilidades que nuestra actividad nos permite, y sobre todo la veo muy ligada a lo que es el campo y la agricultura, y eso es una de las cosas que mejor nos definen y que a mí personalmente más me enorgullece. En estos momentos lo que estamos es ofreciendo a nuestros agricultores un conjunto de cultivos, les estamos asegurando la rotación, que en la agricultura es todo, rotación. Además acaba de mencionar en su respuesta dos pilares de los que me gustaría preguntarle. El primero, nos ha hablado de Europa. Yo le pregunto, si usted tuviera la posibilidad de que aquí se sentara algún responsable, algún político europeo, que son los que al final deciden toda esta normativa comunitaria, que son las que les ha afectado y les ha hecho perder la mitad de superficie desde el año 2006, ¿usted qué le diría? Bueno, ya lo he dicho, no aquí, pero sí que lo he dicho. En cuanto hemos tenido oportunidad, hemos expuesto lo que para nosotros era una situación completamente injusta y lógica desde el punto de vista de estructura productiva, que además nos obliga a los europeos a estar muy ligados a las situaciones de futuro de mercados internacionales. El azúcar es el mercado, uno de los mercados más abiertos que tiene Europa en estos momentos, y que va a posibilitar una situación para nosotros dantesca, que es que dentro de unos años el consumidor europeo del azúcar va a verse muy limitado en su capacidad, sobre todo de compra, porque el eje de consumo se está llevando a Asia, como todos saben. Esta situación de liberalización, que sobre el papel va muy bien, nos va a obligar a tener unos dientes de sierra en un producto básico como es el azúcar, que ha habido ya experiencias pretéritas. La del año pasado fue una elevación en el precio del azúcar que fue precedida de dos bajadas, una subida, otra bajada, otra subida. O sea, esa falta de estabilidad en la compra de materia prima y sobre todo en la capacidad de compra de un producto tan básico como es el azúcar. Dicho todo esto, yo creo que la seguridad alimentaria que tiene Europa no la tiene otra parte del mundo. Estar a expensas de productos terceros que no tienen ni con mucho una calidad como la nuestra, una responsabilidad, que aquí también hay que hablar de responsabilidad en la producción medioambiental, social, sanitaria. Ese entorno que estamos viendo alrededor del azúcar se está perdiendo y eso puede poner en jaque nuestra producción. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues yo creo que lo que estamos haciendo todos, intentar pasar estos 2 años que vienen muy difíciles, llegar al 2018 con la liberalización, cuando las cosas vuelvan a ser más o menos estables, porque el futuro indica que el sector, desde el punto de vista de centro de consumo importante, va a estar en China, en India, en estos países emergentes que ahora tienen dinero, que sus economías están muy activas, y cuando se eleva el nivel económico de esas poblaciones empiezan a consumir azúcar. Aún así, en España, por lo que tengo entendido, es el principal consumidor europeo de azúcar, y aún así tenemos que llegar a importar. En España no es el principal consumidor porque, digamos, si tuviéramos que poner una regla de medir que nos sirviera para todos, habría que analizar el consumo per cápita en cada uno de los países. En España no es el principal consumidor. Es curioso, pero estamos bastante lejos de los países centroeuropeos. Nosotros tenemos un consumo de fruta muy elevado y eso hace que, traducido a kilos de azúcar bruto
por persona y año. En España estamos cerca de los 34,5 kilos por persona y año. Y, por ejemplo, en Bélgica están por encima de los 56. O sea, y en la media europea está en torno a los 38 kilos por consumo per cápita. O sea que ahí, bueno, pues no somos de los principales países, pero en términos absolutos el consumo en España está por encima de 1.250.000 toneladas y solo podemos producir 498.000. ¿De dónde viene ese azúcar? Pues del resto de Europa, Alemania, Francia y Portugal principalmente. Ustedes, no obstante, están en un proyecto de ampliación de la fábrica, de la cooperativa. Han invertido más de 10 millones de euros. Entiendo que para poder tener más capacidad de producción, en definitiva. Nosotros tenemos ya una capacidad de producción por encima de la cuota que nos adjudicaron. Como bien decías, sufrimos una reducción muy importante en capacidad productiva y eso ha hecho que tengamos parte de nuestra economía fabril en desuso. ¿Qué implica eso? Las campañas azucareras en Europa están en torno a los 120 días de media de utilización de la industria para transformación en azúcar. Nosotros estamos por debajo de 80. De 80 a 120 podríamos incrementar un 50% nuestra producción. Nuestra fábrica está preparada perfectamente para hacer 180.000 toneladas de azúcar al año y estamos haciendo 120 de cuota. Bien es cierto que en el futuro esa opción de la liberalización nos va a permitir y ser más competitivos. Pero esta inversión a la que hacías referencia tiene concretamente un foco bien distinto, que es el ahorro energético. Ajá. O sea, nosotros, uno de los grandes costes de producción es el consumo en gas y este nuevo sistema nos va a permitir tener un ahorro energético que dentro de todo el volumen de producción, claro, significa muchísimo dinero. Hay que recordar que nosotros tenemos un coste anual en torno a los 15 millones de euros en gas para la producción de azúcar de remolacha. ¿Y en cuánto lo querrían quedar después de, o cuál es la perspectiva? No, ahí vamos a tener un ahorro importante que hace que este proyecto tenga un plazo de pago, voy a decirlo en español para no utilizar un vocablo económico, bastante reducido. Entendemos que el ahorro que va a suponer este proceso es un proceso similar pero con otro sistema más moderno, pues en 4 años y medio se pague la inversión. Señor Rico, vamos a hablar del otro pilar del que hacíamos antes de referencia, de los productores, los agricultores de remolacha. ¿Qué le diría usted a un productor para que pudiera descargar su remolacha en Acor y que todavía no lo haya hecho? ¿Cómo le animaría a que se decidiera a estar con ustedes? Pues fíjese que concretamente nosotros tenemos el problema contrario. Nosotros tenemos una posibilidad de producción de 120.000 toneladas, tenemos una capacidad de 180 y nuestros propios socios quieren entregar más remolacha en su cooperativa, algo que es bastante sensato, diría yo, y que no podemos recibirla porque nuestra capacidad de cuota productiva está limitada. ¿Qué importancia tiene el hecho de que a los productores les puedan garantizar un precio mínimo por tonelada de 40 euros? ¿O que se pueda incrementar hasta los 42,6 con los módulos de arranque? Sí, yo creo que para las estructuras económicas agrarias es básico tener unas garantías mínimas de rendimiento. Esto es lo que lleva Acor trabajando durante todos estos años y además intentando, como te comentaba antes, valorizar la rotación. En estos momentos el agricultor de Acor tiene el mínimo de costes garantizado, de costes productivos, con remolacha, con trigo fuerza, con girasol, con colza. Estamos introduciendo otros trigos, les llamamos de media fuerza, estamos estudiando trigos duros y todo con una base, una premisa para nosotros fundamental. Contrato, precio mínimo garantizado, con lo cual también está garantizada la rentabilidad de cada hectárea de la rotación del cultivo. No nos podemos permitir el lujo de que una hectárea de un cultivo me arrastre una hectárea de otro. Y como insisto, la rotación en agricultura es básica porque implica una tecnificación y un mayor rendimiento de la unidad productiva, de la hectárea. Garantizar cada uno de los cultivos con esos rendimientos mínimos nos da una estabilidad que ya de per se necesita nuestra actividad agraria. Tenemos nuestro negocio al aire, los imponderables agronómicos ahí están, los sustos de los cambios de tiempo ahí están. Cuanto mejor
tengamos asegurada nuestra estructura productiva, cuanto más seguros tengamos esos ingresos, mejor será para nuestras explotaciones. Y el susto también que viene de Europa, que el último ha sido quitar esos 6 euros y pico de subvención, con lo cual se valoriza aún más, si cabe, el esfuerzo que hacen por llegar a ese umbral mínimo de los 40 euros. Hombre, yo creo que en eso Acor ha sido un ejemplo. Hemos sido los primeros, junto con las organizaciones profesionales agrarias, en defender un precio mínimo de la remolacha. Aquí se nos ha tildado de casi de alarmistas, pero siendo cauto en los análisis económicos, que el agricultor también es un empresario y tiene que analizar sus costes, poniendo negro sobre blanco lo que son los estudios económicos agrarios, para lo cual el Servicio Agronómico de Acor ha hecho un esfuerzo realmente encomiable, y parametrizando esos costes agrarios, es que se llegaba a un mínimo que era para nosotros objetivo. Defender esa posibilidad pues sí que ha supuesto en ciertos momentos incluso pues tener críticas no tan veladas sino directas a que éramos una especie de agoreros del sistema. Pero como los números solo tienen una lectura, interpretaciones muchas, pero solo tienen una lectura, al final nos han dado la razón. Y garantizar ese mínimo al agricultor implica garantizar el cultivo de remolacha. Es lo que pide el agricultor, es lo que exige el agricultor, y además con toda la razón, que su cultivo remolachero tenga un diferencial económico. Si no lo tiene, difícilmente va a poder ejercitar ese labor, ese cultivo y ese desarrollo. ¿Y usted cómo afronta, señor Rico, el futuro? Nos habla antes de esa liberalización, año 2018, parece que es el objetivo vista, pero hasta entonces queda un trecho por recorrer. ¿Usted cómo lo afronta? Sí, ¿Qué perspectiva queda un trecho difícil, muy difícil. Nosotros en el sector en general, y nosotros en particular, porque estamos volcando más dinero al pago de la remolacha que el resto del sector, con lo cual evidentemente significa más gastos, y como hay más gastos, menos posibilidad de ingresos. Descontamos 2 años francamente difíciles, pero también es cierto que Acor se ha manifestado siempre como defensor de este sector y sobre todo del cultivo remolachero. Esfuerzo todo lo que pueda venir en estos años no nos da miedo, porque es defender el cultivo remolachero y por estabilizar esa superficie tan importante para la agricultura de Castilla y León, donde tenemos muy poquitos cultivos de rotación. Todo lo que haya que hacer, estamos dispuestos a hacerlo. Todo el esfuerzo económico, aquel que sea necesario, le vamos a realizar. Pero ese futuro no se puede entender o no se puede desligar del pasado, y ya sabe que hay quienes dicen que quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Claro. ¿Usted qué es lo que ha aprendido en todos estos años? Pues que siempre hay que mirar al futuro con esperanza y asumiendo los riesgos. A nadie le regalan nada, y todo supone mucho esfuerzo y dedicación. Hay que tomar posturas que evidentemente en un momento determinado pueden no ser entendidas, pero que luego el tiempo te venga a dar la razón. Hay que hacer un análisis minucioso de las posibilidades que tenemos. Muchas veces hay que quitarse el corazón para tener la cabeza mucho más fría, porque las medidas suelen ser mucho más sensatas, y encajar dentro de las múltiples posibilidades que tenemos la mejor de las soluciones. Eso se consigue, como decía antes, con trabajo y profesionalidad, con buenos técnicos y sobre todo mirando al futuro con ese afán de superar el problema. Cuando alguien dice que es que puede pasar tal o cual cosa, generalmente todo el mundo que recibe ese mensaje lo sabe. Lo que es más difícil es decir, para evitar esto debemos de hacer o tener este posicionamiento. Eso es lo que he aprendido, a buscar soluciones y no problemas. Y la planta de biodiesel al final es una solución también, y además este año creo que va a dar ya un nivel de producción importante. Aquí hay que buscar sinergias, es fundamental desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista agrario. Si hablábamos de rotaciones necesarias, básicas para el desarrollo de la actividad agrícola, las sinergias desde el punto de vista industrial todavía son más. El proyecto de aceites y biodiesel es un proyecto abierto que nos está permitiendo tener otra serie de cultivos, que nos ha permitido además desarrollar el proyecto de trigo fuerza, porque ya contábamos con una infraestructura necesaria, pero que nos lo aportaba la planta de aceites y biodiesel, que además ahora estamos abriendo
al aceite alimentario. Es cierto que sufrimos el varapalo del cambio regulatorio de lo que en principio nos aseguraban en cuanto a producción de biodiesel, que luego se vino abajo, además en el plazo de 2 años. Ahí también se demuestra la cintura que ha tenido esta cooperativa para transformar y adaptarse a las nuevas situaciones de mercado. Y, por ejemplo, pues el dato de que este año ya estamos cerquita, hoy, al día de hoy, seguramente ya hayamos pasado las 100.000 toneladas de girasol que se han comprado en la zona, las 25.000 toneladas de colza que se han cultivado en la zona, todo el proceso de las más de 2.500 hectáreas de trigo fuerza que se están contratando para esta campaña, al final supone actividad. Sinergias, poner o diversificar el riesgo para tener más capacidad y más salida. Es lo único, aquí no hay que cerrar ni puertas ni ventanas, diría yo, ni las gateras. Pues queda dicho todo, señor Rico. Yo creo que para acabar, por lo que le he escuchado, le voy a declarar que creo que es usted un optimista por naturaleza. No, yo creo que soy un realista con ganas de trabajar, nada más. Pues todos los éxitos, señor Rico, para el futuro a nivel personal y a nivel profesional en Alcor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues señoras y señores, hemos podido conocer la cooperativa Alcor, hemos podido conocer a su presidente, Carlos Rico. Esta ha sido la segunda parada de nuestro viaje. Simplemente nos queda darles las gracias por acompañarlos y emplazarles a dentro de 7 días. Que pasen buena semana.